Yo en esta mañana glorifico a Dios, al igual que a todos, a ella y a cada uno de ustedes. Bueno, como les decía, siempre es un gozo, siempre es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta mañana no quería que se me escapara tampoco el asunto de ver una iglesia muy bonita. Yo siempre vivo enamorado del Señor y de la iglesia, o sea, de cada uno de ustedes, por el trato especial que me han dado y que debemos de darnos unos a los otros. Necesitamos vernos como somos, como familia, como hermanos, estimularnos unos a otros. Salmo 133, casi la mayoría los conoce. Mirad cuán bueno y agradable es estar, habitar los hermanos juntos, pero no solo juntos, en armonía, porque ahí dice, envía a Dios, ¿qué dice? Amén, bendición y vida eterna. Así es, entonces, que ese es un mensajito ahí para iniciar, para ir iniciando. Muy bien, entonces, hermanos, siempre con mucho gozo, pero con mucha responsabilidad, compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta mañana vamos a ir el mensaje lo voy a dividir en dos partes. Dios quiera que el tiempo me rinda y que pueda expresar todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. La primera parte es, vamos a ver a Jesús como Dios. Y vamos a buscar en San Juan 1, del 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Ahí vamos a empezar y les pido paciencia y les pido también tolerancia para ir. Vamos a andar por muchos versículos bíblicos, creo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre, te damos gracias en esta mañana. Muchísimas gracias te doy porque es un honor, es un privilegio y sobre todo una gran bendición, Señor, compartir con mis hermanos. Y yo sé que todos vamos a aprender en esta mañana, así como tú, Señor, me has enseñado para poder traer este tema y traer estos versículos y poder compartir. Dame, Señor, la sabiduría, porque es un privilegio, pero es una responsabilidad pasar adelante a compartir la palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y yo sé que en esta mañana tú nos vas a enseñar aún más, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Desde hace muchos años, y yo creí que ya les había pasado, anda una doctrina por ahí enseñando que Jesús no es Dios, que es un profeta, que es un hombre. Más que todo, es una religión. Todavía para confirmar, hace unos días yo le pregunté a un líder de ellos, ¿ustedes siempre piensan que Jesús no es Dios? Me dice, sí, claro, Jesús no es Dios. Le digo, ¿y qué hacen ustedes con ese versículo? Dice, es que dice que era un Dios. Le digo, no, Señor, no era un Dios. Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí contundentemente lo dice. No hay por dónde esquivar el asunto. Y esto lo hago para iniciar, porque contundentemente lo dice, y el Verbo era Dios. Ahora, yo sé que hay temas muy difíciles a veces de entender,
de poder creer, pero hay muchos pasajes. En esto quiero confesarles que yo no me complico, como dicen. Yo lo que no entiendo, yo digo, tiene su significado, tiene su explicación. Yo quizás no la tenga, pero la Biblia no se contradice. La Biblia es la verdad y tenemos que aceptarla por fe. Solo por fe tenemos que aceptar muchas cosas. Y yo siento que este es un pasaje que tenemos que aceptarlo por fe, porque Jesús es Dios. Y en esta mañana vamos a continuar. ¿Por qué no a veces nos cuesta, como dicen, rumiar esto? Porque nuestra mente es muy finita, nuestra mente no entiende todos los designios de Dios. Pero esas cosas que no sabemos, que no las aclaramos, porque aún los grandes entendidos, los sabios, los teólogos, hay pasajes que dicen que son muy complicados, que cuesta mucho entenderlos. Pero en esta mañana dice que el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo en una oración? No voy a entrar, no tampoco tengo conocimiento, ¿verdad? En la gramática y el español y todo eso, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron que el verbo es la palabra que une sujeto, predicado. Es la acción. Eso es el verbo. Es la parte más rica de la oración. Sin el verbo la oración no funcionaría. Y así fue como Dios Padre, por medio de Jesucristo, quiso unirnos, darnos a conocer que Dios estaba con nosotros en la persona de Jesucristo. Y desde allá atrás, cuando dice la Biblia que dijo Dios, creo que era en el 1:26 de Génesis por ahí, hagamos al hombre, porque Dios no dijo, voy a hacer al hombre. Él dijo, hagamos al hombre. Entonces ahí entran los grandes teólogos y dice, Dios no estaba solo. Dios estaba con Jesús y con el Espíritu Santo. Desde ese momento, Dios no estaba solo. Ya de antemano, ahí estaba Jesús con Dios, ¿verdad? Cuando vamos a ver en Apocalipsis 4:8, por eso les digo, vamos a andar por toda la Biblia. Apocalipsis 4:8 nos dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Habrá duda? Ninguna. Ahí está clarito, ¿verdad? El que era, el Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Y todos sabemos quién es el que ha de venir, ¿verdad? Que lo estamos esperando. Entonces, y también ahí en Apocalipsis 22, 12 y 13. Vamos a ver un poquito más adelantito. 22, 12 y 13. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús, ¿verdad? También por allá en el capítulo 7 de Hechos, el caso de Tomás,
Cuando Tomás estaba ya entregando su espíritu, él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él entregó el espíritu a Jesús, porque sabía que Jesús es Dios. Y es por eso él dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, si nos vamos al Viejo Testamento, en Isaías 9:6 dice: porque un hijo nos es dado, o un niño nos es dado, y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos atributos, ¿a quién se le iban a dar? A ningún humano. Solo esos calificativos eran para Jesucristo, que era Dios. Amén. No se me duerman. Y también en Isaías 7:14 dice que su nombre, ya como profeta, su nombre será llamado Emanuel. Que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso quiere decir Jesús, Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23 también reafirma esa profecía. Mateo 1:23. Vamos a verlo así rapidito. Si alguno quiere leer ahí, con mucho gusto, nada más me dice. Y aquí dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Eso es Dios con nosotros. Entonces, vamos afirmando y recalcando cada vez más que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad? Vamos a ver otros pasajitos ahí muy contundentes, diría yo. En Colosenses 1:15 y 20. Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Muy bien. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿A quién le iba a dar Dios esa responsabilidad? Descargar en Él toda la confianza, toda la plenitud. No podía haber ni hay otro hombre como Jesús que representara la imagen de Dios. Filipenses 2:5 al 8, ahí cartita atrás, 2:5 al 8, vamos a ver, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Vean cómo Jesús, siendo Dios, tampoco no se aprovechó. No se aprovechó de ese privilegio, sino que más bien se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, a los humanos. Él tenía que llevar a cabo la obra de Dios y no podía ser ni antes ni después. Los fariseos lo perseguían cuando Jesús insinuaba o hacía un milagro o perdonaba pecados, porque eso solo Dios lo podía hacer. Entonces intentaban apedrearlo, apresarlo, porque él escondía ese privilegio de ser Dios. Él podía hacer tantas cosas, sin embargo, se privó de hacerlas. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarnos a nosotros muchas cosas como hombre, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el segundo tiempo, en la segunda parte. Así de que ni se me duerman ni se me vayan. Vamos a ver hasta qué hora vamos a estar acá. Tal vez nos traen almuerzo, tal vez nos traen café, no sé. Bueno, entonces, como les digo, estos temas muchos de ustedes tal vez ya los conocen, otros quizá no conocen, pero necesitamos aprender, porque a veces necesitamos defender nuestra fe, nuestra posición, contundentemente, que Jesús es Dios. Yo siempre digo, Jesús es todo en todo. Jesús no necesita muletas, yo le he dicho. No necesita nada Jesús. Jesús por sí mismo es autosuficiente. Vea los testimonios. Jesús socorre a las personas en estos momentos y Él tiene ese privilegio, ¿verdad? Pero nos enseña. Y toda la Biblia, como les digo, hay que saber entenderla y no complicarse la vida, como digo yo. ¿Por qué? Porque dice, creo que, bueno, aquí vamos a leerlo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cuál es el fin? A fin de que todo hombre sea apto, dice, que tenga conocimiento de su palabra y no tenga excusas. Vamos a ver en San Juan 5:20, porque pienso a las 11 cerrar el primer tema, no, sino que la primera parte. San Juan 5:20. ¿Alguien quiere leerlo? Dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Será este o no será ese? San Juan, no, es primera de Juan 5:20. A veces me confundo ahí con esas cartitas y con la primera de Juan 5:20 es. Vamos a ver. Ahora sí, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
estamos en el verdadero, en su Hijo, en su Cristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Ahí no hay mentira, ¿verdad? Él es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Y en San Juan 17:5, ahora sí vamos al Evangelio. San Juan 17:5. Esto es para que ustedes apunten y en su casa los vuelvan, los busquen, ¿verdad? San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ya Jesús estaba con Dios. Y en San Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Así de clarito, ¿verdad? Ahora, hay otros pasajes ahí en el Viejo Testamento, en Éxodo 3:13 y 14. Cuando Moisés estaba liberando al pueblo de Israel, Moisés le pregunta a Dios en uno de esos encuentros con él: cuando me pregunten quién lo envió, ¿qué les digo, Señor? Y él les dijo: díganles, yo soy te ha enviado. Y ese yo soy es un tema también para un gran sermón, pero ahora nada más así por encimita, ¿verdad? Ese yo soy es muy importante porque cuando Jesús vino y en el Evangelio de San Juan aparece 7 veces la palabra yo soy. Cuando Jesús dice, no los voy a hacer buscarlos, simplemente apúntenlos. En el 6:35 dice, San Juan 6:35, que es Él el pan de vida. Él es el pan de vida. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. San Juan 10:7 al 9 dice que Él es la puerta, que fuera de esa puerta nadie puede entrar. En el 11:14 dice que Él es el pastor. En el 11:25 dice que Él es la resurrección y la vida. Y el 14:6, que todos lo conocemos, y ahí es donde yo digo la contundencia de que Jesús no necesita, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese versículo todos lo tenemos de memoria, ¿verdad? Y después en el 15, del 1 al 5, cuando dice, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy lo relacionamos con eso de Éxodo 3:13. ¿Por qué? Porque Jesús vino y afirmó. Y Juan, el que escribe, dice que él no se atrevía ni siquiera a amarrarle los zapatos, ¿verdad? A Jesús. O sea, Juan, gran profeta, gran apóstol, sin embargo, no se consideraba digno ni siquiera de desatar el calzado de Jesús. Y él tampoco se iba a atrever, ni nadie, a decir yo soy. Yo soy uno que anda predicando. Yo soy uno que viene a bautizar. Pero él nunca pudo atreverse a decir, ni nadie ha
habido ni habrá que diga: yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz. No. Solo Jesucristo pudo decir eso. Él abre la puerta, Él nos ilumina con su luz, Él nos da el camino para la vida eterna. En fin, Jesús es el único Dios verdadero. Ahora bien, ya con eso, yo espero que nos quede material, ¿verdad? Para aprender un poquito más sobre Jesús es Dios. El 1:27 ya, porque debe ser muy importante, porque ahí lo traigo marcado ya para cerrar. San Juan 1:27. Vamos a ver qué nos dice. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. ¿Ve? Ahí dice, Él es antes de mí. Entonces, ahí era donde yo les mencionaba, ese era el versículo que les decía que no era digno de desatar la correa del zapato. Muy bien, entonces ahora vamos a la segunda parte. Voy cumpliendo, ya, terminé a las 11. Jesús como hombre, ahora vamos a entrar a ver a Jesús como hombre ya. Ya vimos a Jesús como Dios. Ahora vamos a ver a Jesús como hombre, como humano, como hombre hecho de carne y sangre. Y ahí mismo, en el Evangelio de San Juan, qué sabroso, qué rico versículo, qué importante para el tema que les traigo hoy. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No lo encuentran muy sabroso ustedes este versículo? ¿Qué dice Frank? Es una delicia, hermanos. Aquel verbo, aquella palabra rica que Dios se despojó, se hizo carne. Y era necesario que naciera de una mujer humana, virgen, escogida por Dios. ¿Para qué? Para que naciera, para que experimentara, para que nos enseñara la vida humana de Él como hombre, ¿verdad? Y en su nacimiento, Él tuvo que cumplir como cualquier niño, como cualquier jovencito. ¿Y qué cumplió? Primero, dice en Lucas 2:1. Ahora vamos a ir a Lucas, porque Lucas en 2, ese capítulo 2 está lleno también de sabroso manjar. Lucas 2, ahí nos habla del nacimiento de Jesús. Muy bien. Y dice en Lucas 2:1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahí a Jesús tuvieron que llevarlo a empadronar, al igual que cualquier niño tenía que cumplir como humano, y su madre lo sabía y lo llevó a empadronar. En el 2:7, para vean qué humano, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, primogénito, primero de los demás, y lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. Cumplió también con que lo envolviera en pañales, como cualquier niño necesitó pañales. Entonces Jesús va cumpliendo y su madre María y José van cumpliendo con todos los requisitos de un niño normal, hecho de carne y hueso, ¿verdad? Ahora, Jesús no se aprovechaba, o sea, María no se aprovechaba, ella guardaba, dice, en su corazón. Eran cosas muy delicadas, muy secretas, que ella iba experimentando y seguro decía, ¿digo o no digo que Él es Dios? No, voy a ir cumpliendo con la parte humana. Esa es mi labor, porque Él es humano y tiene que enseñar que es humano, ¿verdad? En el Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así tenía que llamarse, así tenía que cumplirse. Pero tenían que llevarlo a circuncidar. Otro requisito de la ley que tenía que cumplir como humano. Pudo haber dicho María, no, yo sé, yo he experimentado que este hombre no es un chiquito humano. Perfectamente yo puedo no cumplir con esas cosas. Sin embargo, ella fue obediente y fue cumpliendo con la circuncisión. Y el 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Por eso presentamos los niños, ¿verdad? Los presentan. Porque también era un requisito muy importante como humano, como niño normal. Tenía que presentarlo al Señor, ¿verdad? Eso lo vimos en Lucas, entonces, 2 ¿qué? 22 fue. Ajá. Vamos a ver qué nos dice Lucas 2:42. El niño crecía, ¿verdad? Y en el 2:42 dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera su madre y José, ¿verdad? Él se quedó perdidito, no, todo era un plan de Dios, ¿verdad? Eso preocupó a los papás en Lucas 2:44, donde dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Hubo preocupación en María y en José por el niño. Al fin lo encontraron, dice en Lucas 2:49, donde dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús no se fue a jugar fútbol ahí a una cancha, ni a ver un partido, ni a una fiesta. Él se quedó en los negocios de su Padre. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? La ocupación
la enseñanza que nos da Jesús desde su niñez. Estar involucrados en los negocios del Padre. Así nosotros, o así yo, debo estar involucrados en los negocios del Padre. Eso es un puntito también para recalcar más adelante. Muy bien. Y dice que era muy obediente. En el 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ve, ella se privaba de decir abiertamente todas las cosas que iba experimentando con ese niño, todas las enseñanzas que le estaba dando. Y qué importante cómo cierra este capítulo. Atención, vean qué importante cómo cierra este capítulo. Y Jesús crecía, porque Jesús ahí se nos desaparece. 18 años que no se conoce. De los 12 hasta los 30 ya, cuando empieza su ministerio. Pero ahí Jesús desapareció. Pero podríamos decir, ¿cómo arrancó Jesús a los 12 años? ¿Qué nos dice ese capítulo 2 de San Juan cerrando? Y Jesús crecía en sabiduría. Lo primero, Jesús crecía en sabiduría. ¿Recuerdan lo que le pidió Salomón a Dios? Pídame, le dijo. ¿Qué le hubiera pedido a alguien? Un carro. Los que tienen debilidad por tener un carrazo, ¿verdad? De 80 millones o 50 o así. Bueno, dicen que hay carros, naves. ¿Qué le pediría? El que le gustan las fincas, una finca, ganado. El que le gustan las buenas casas, una casa allá en una gran pradera, en una loma, con buenas vistadas. No, le pidió sabiduría. Entonces aquí, ¿dónde empieza el crecimiento de Jesús? Jesús crecía en sabiduría y en estatura también. Podríamos pensar en estatura espiritual. Y en gracia para con Dios y con los hombres. También crecía en gracia, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de Jesús, yo diría que empezó ahí. Y de ahí en adelante tuvo que haber entrado a los estudios bíblicos con los grandes maestros de la ley en las sinagogas, porque cuando él llegó a los 30 años estaba preparado. Desde esa edad ya discutía con los grandes maestros de la ley y los dejaba sorprendidos. Imagínense a los 30, con todo el estudio, con toda la preparación que tuvo Jesús, aunque era Dios y tenía toda la sabiduría y todo el conocimiento de Dios, pero él tenía que cumplir con ese requisito de meterse a las sinagogas a estudiar con los grandes maestros de la ley. Entonces, Jesús cumplió, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Vamos a ver otras partes muy humanas de Jesús. Y si vamos a San Juan 11:35, ¿qué nos dice San Juan 11:35? A ver, doña Kelly, ¿qué nos dice San Juan 11:35? Dicen que es el versículo más pequeñito de la Biblia. A ver. Cuidado, se lleva mucho tiempo leyéndolo. ¿Qué dice? Jesús lloró, el versículo más pequeñito de la Biblia, creo. ¿Y cuál era ese caso? Era el caso de la resurrección de Lázaro.
Muy bien. Jesús lloró. Jesús se dolió. Jesús, ¿qué nos enseña ahí Jesús? Jesús nos enseña una sensibilidad. ¿De acuerdo? Jesús nos enseña la sensibilidad del hombre humano. El dolor que se tiene y se debe sentir. Bueno, voy a tomar agua. Gracias a Dios, no me ha fallado, ¿verdad? Quédese ahí. Gracias a Dios, mi gargantica no me ha fallado hoy. Entonces, es una gran enseñanza para nosotros. La sensibilidad ante el dolor ajeno. Amén. Despierten. Amén, hermanos. Bien. Ese es un punto muy importante. Tenemos que ser sensibles y muy sensibles hasta que llegó el punto de que Jesús lloró con ese dolor. Mostró la sensibilidad del dolor humano, ¿verdad? También en Marcos 4:38 dice que Jesús durmió. Creo que ese caso es en la barca, ¿verdad? Cuando los discípulos se asustaron todos por aquella tormenta y Jesús estaba acostado tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? Que él como humano sintió sueño, durmió, al igual que nosotros. Son partes de la vida humana. Mostró tranquilidad ante una situación muy difícil. Y nosotros muchas veces, ¿qué? No ante una situación como esa, de una tormenta, pero como dicen, hacemos tormenta en un vaso de agua. Jesús, en medio de la tormenta, estaba tranquilo, estaba durmiendo. Jesús sabía que todo estaba normal, ¿verdad? Y los otros se mostraron en una situación bastante incómoda, terrible, ¿verdad? Vamos a ver. Jesús se enojó también en el 21:12 y 13. Ahí nos habla en Mateo 21:12 y 13. Jesús nos habla del carácter también que él tuvo cuando llegó y encontró la iglesia. Estaban los vendedores, los cambistas, haciendo los grandes negocios ahí. Y Jesús dijo, bueno, la casa tiene que mostrar respeto. La casa se respeta, la casa de Dios se respeta. Pero a mí me enseñaron desde aquellos años a espiritualizar muchos versículos o algunos versículos. No todos los versículos se pueden espiritualizar. Amén, ¿de acuerdo? Pero ahí yo digo, ¿cuál es la casa? Yo pensaría, ¿cuál es la casa? El templo, está bien, respetarlo. Muy bien, muy aseadito, muy bonito. Las hermanas lo tienen muy bonito. Ojalá nos involucremos más, varones y mujeres, porque así la carga sería más livianita. Pero todo está muy bonito. Pero la casa espiritual, ¿cómo la tenemos? ¿Qué estamos haciendo con la casa espiritual? ¿Qué negocios estamos haciendo con la casa espiritual? ¿Qué estamos apechugando? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos viviendo en nuestra casa espiritual? ¿La estaremos llenando de negocios, de escándalos, de irregularidades, de malos pensamientos? ¿De qué tenemos que llenarla? ¿De buenas obras? ¿De vida espiritual? ¿De servicio? En fin, de muchas cosas
podríamos llenarla, cambiar lo que vivieron aquella gente, aunque fuera físico, pero ahora nosotros lo aplicamos espiritualmente. Nuestra casa, ¿cómo está nuestra casa? Barridita, bien bonita. ¿Qué le estamos dando? Muy bien, eso es un puntito ahí, ¿verdad? En Marcos 11:12 dice que tuvo hambre. Como ser humano también, para seguir viendo, ¿verdad?, la vida humana de Jesús, tuvo hambre. En Marcos 11:12. Voy a buscarlo porque no lo recuerdo. Solo sé que tuvo hambre. Marcos 11:12. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y habla de la higuera que no tenía fruto, ¿verdad? Ahí también podríamos espiritualizar. ¿Y qué fruto estamos dando nosotros? Jesús tuvo hambre como humano. Y yo digo, nosotros también debemos de tener hambre espiritual, ¿verdad? En el 7:13, Lucas 7:13, vamos a ir a Lucas. Les dije que íbamos a andar por toda la Biblia. Lucas 7:13. Dice así. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿A quién le dijo Jesús no llores? Después de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín, Jesús le dijo: no lloren. Jesús se compadeció también. Aquí Jesús se compadece también del dolor humano y le dijo: no llores, no esté más triste, ya su hijo resucitó, su hijo está vivo, está sano, ya su hijo resucitó. Son puntos de la parte humana, de la sensibilidad de Jesús. También en el caso de la mujer samaritana, cuando dijo: tengo sed, como humano, él tuvo sed. Y es otro tema, ¿verdad?, sobre la sed espiritual. Entonces, vamos a ir ya, porque no quiero pasarme de las 11:30. Vamos a ir a ver si tengo tiempo de terminar esto. Jesús como humano nació, creció, vivió, se desarrolló como hombre, ¿verdad? La diferencia con nosotros es que no pecó. Él vivió todo y se enfrentó a todas las vicisitudes de la vida. Todo lo que se le vino: críticas, odios, persecuciones, gente enferma, gente muerta. A todos se enfrentó y salió adelante. La diferencia de nosotros, que sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios, amén. Porque Él era Dios y en su condición de hombre humano no pecó. Tuvo el pecado delante de Él, igual que nosotros. Sin embargo, no lo dominó el pecado. Hay mucha diferencia entre nosotros y Jesús, ¿verdad? Aún en su agonía, y vengo también con ese puntito, no puede escapar. Estamos en vísperas, inicio de Semana Santa.
Y aquí me sensibilizo mucho. Y Jesús no fue como Dios en ese momento, fue como hombre. Jesús sufrió todo lo que sufre un ser humano, con todo lo que le hicieron, hasta llevarlo a morir en la cruz como un gran pecador, que no lo fue, pero lo juzgaron así y lo condenaron. Ahí Jesús, ante la muerte, padeció, sufrió, pero ¿qué fue lo que pasó? Que Jesús oraba, ayunaba, se fortalecía, estudiaba. Entonces Jesús fue muy fuerte como humano cuando vivió como humano. ¿Qué dice la Biblia ahí en primera de Juan? 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo son en contra de Dios. Donde hay pecado, son en contra de Dios. Entonces, Jesús vivió en el mundo, pero no practicó las cosas del mundo donde existió el pecado. Jesús superó al pecado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que estamos amando mucho al mundo a veces y nos involucramos tanto en el mundo? Y entonces vienen las tentaciones. Jesús fue tentado, recuerda cuando fue llevado en Mateo 4, donde dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estaba débil espiritualmente, ¿verdad que no? Jesús estaba fuerte espiritualmente y entonces pudo enfrentarse cara a cara con el diablo y resistirlo y contradecirle y por el conocimiento salir adelante. Ahí fue tentado y no fue vencido. Al igual que Jesús, nosotros somos muy tentados. Pero ¿qué pasa? A veces, o yo no sé, casi siempre, o no sé mucho, soy vencido, soy muy débil, ¿verdad? Pero ¿qué? He ayunado, he orado, me he fortalecido, ninguna cosa. Entonces muestro mis debilidades ante el pecado, hasta ante las circunstancias de la vida. Bueno, viene el cierre que está muy bonito, muy interesante. Para mí fue muy bonito. Vamos a ir a Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Vea lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Estamos solos? No estamos solos. Él está presente para socorrernos. Él no nos deja solos. Siempre está con nosotros en todo momento. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? A través del Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Dios cumplió, Jesús cumplió y ahora nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, nuestra guía, es la sabiduría, es la fuerza que tenemos para enfrentarnos al pecado. Muy bien, entonces no tenemos pretexto. Ahora vamos a otro muy bonito, ahí mismo en Hebreos 4, 15
y 16. Vea qué lindo ya para cerrar, porque ya me quedan como un minuto. Vamos a ver. Hebreos 4, 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra semejanza, pero, vea ese pero que es importantísimo, pero, ¿qué? Sin pecado, ¿verdad? ¿Qué nos queda a nosotros? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está bien el cierre? Amén, hermanos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? No tomar como pretextos que somos débiles, que no tenemos capacidades. ¿Por qué? Porque como humano Jesús las vivió y llegó, como les dije, hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Que en estos días se recuerda, ¿verdad? La muerte de Jesús. ¿Para qué? Para culminar con la obra que Dios le encomendó. Tenía que haber sido así. Él nacer de una virgen, vivir como niño, crecer como humano y hasta llegar a la muerte para salvarnos a nosotros. Amén. Así es, hermanos, que nosotros meditemos mucho en estos puntos que les he traído. Y el último que les voy a dar para que se lo lleven y lo rumen en la casa es Josué 24:15. Josué 24:15. Oiga lo que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Todavía no había terminado, espérense. Gracias a Dios que esos aplausos no son para mí, son para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué hemos escogido nosotros? ¿A quién sirvamos? Servimos. Nosotros ya no estamos detrás, al otro lado del río. Ya pasamos, ya estamos en otro lugar especial, donde la vida debe de ser diferente. Amén. Tiene que ser diferente. Tenemos que alumbrar, tenemos que servir, tenemos que involucrarnos en esta nueva vida y preocuparnos mucho. Y nada de pretextos, porque yo siento eso. He escuchado: es que yo como humano, es que Jesús fue una cosa, es que yo soy otra, es que yo soy débil. No, Jesús, ¿por qué fue fuerte? Porque Él tuvo la capacidad de preocuparse, de ocuparse en ser fuerte. Y nosotros podemos ser fuertes en Él. Amén. Así es de que no tengamos pretextos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Padre, en esta mañana, muchas gracias por la bendición de haber compartido con mis hermanitos y mis hermanitas esta palabra. Yo sé, Señor, que en esta mañana, como siempre, como con cualquiera de los que pasamos acá, enseñamos. El propósito es que la iglesia cada día sea mejor, que nosotros aprendamos, compartamos y que también como cristianos demos un mejor ejemplo, que hemos sido llamados para eso, Señor, en este lado que estamos. Gracias, bendito Dios, porque yo siento que para mí he aprendido y puedo compartir con otros.
En el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.